pequeña uno se inspira, no es se inspira, sino uno veía como algo cotidiano que hacía la abuela, que era buscar los caracoles y las conchitas en el borde costero, en las piedras. Entonces uno como pequeña empezaba a hacer lo mismo sin saber qué es lo que era y para qué. Después uno aprende lo que es y después a uno empieza a preguntar qué es lo que significaba, para qué lo sacaba y en el fondo porque hacían unos hermosos collares, después terminaban vendiendo o haciendo trueque para los turistas que llegaban en esa época. Uno va aprendiendo porque la tía abuela, la madre, la abuela y todas las personas adultas que conformaban la familia hacían lo mismo. ¿Por qué hacían eso? Porque había una necesidad para aportar con aportes económicos para la casa, no para hacerse rico, sino la madre o la abuela o la tía abuela o la tía, todos los que hacían este trabajo, artesanías en conchas y caracoles, lo hacían para aportar el ingreso para su hogar. Mi pasión es trabajar con las manos hasta el día de hoy. Si bien hoy en día me he cambiado de tipo de trabajo, que me he dedicado más a lo que es la gastronomía Rapa Nui, pero la artesanía sigue siendo mi pasión. Y ahora que estamos acá, que he vuelto a retomar, y sí, aparte de la pasión, uno quiere dejar algo y dejar algo o recordar cosas que nos ha olvidado un poco, compartir las experiencias de cada una de las otras artesanas, porque no todo uno lo sabe, no todo uno lo maneja. Así que en eso estamos, volviendo a rescatar un poco algunas de las artesanías tradicionales. Cuando yo digo tradicionales, porque de que tengo uso razón, ya la hacían. No es que yo estoy creando algo o innovando, sino estamos rescatando un poco de lo que ya lo hacían nuestras tías abuelas, nuestras madres hacia nosotros. Y como lo dice usted, que a mí me apasiona, eso es verdad.